Capítulo 10. Enredados en la barba de Dios. ¡Un minuto para Ohio! Esta fue la primera cosa interesante que se le había ocurrido decir a mamá desde que habíamos atravesado Detroit. En las afueras de Toledo, nos detuvimos en un área de descanso. Entonces mamá dijo, «Bien, ¿quién quiere ir al baño? ¿Quién tiene hambre?» Todos salimos del carro y empezamos a rascarnos y estirarnos. El área de descanso de Ohio era muy bonita. La habían hecho cortando un poco de bosquecillo y tenía mesas de picnic hechas de troncos gigantes. Los baños también estaban hechos de troncos. Lo único es que, vistos desde afuera, parecían un poco pequeños. Mamá miró en su cuaderno, Los Watson van a Birmingham, 1963, y nos dijo, «Bien, solo un sándwich, un poco de fruta y un refresco. Daniel, ¿puedes abrir el baúl para poder sacar las cosas de la hielera?» Mientras mamá sacaba la comida y papá miraba debajo del capo del Brown Bomber, yo fui a la puerta de la cabaña de troncos que había tallado hombres. En cuanto abrí la puerta, me dieron ganas de vomitar. Los baños de Ohio no eran como los de Michigan. En vez de una taza blanca con un asiento, solo había un asiento sobre un pedazo de madera con un agujero negro y grande debajo, del que salía el sonido de un enjambre de moscas. No había cadena, ni agua, ni nada. Daba la impresión de que si te sentabas ahí, el hueco te iba a tragar y te arrastraría a algún lugar debajo de Ohio. Respiré por la boca y pasé allí el tiempo justo para coger un montón de papel sanitario. El bosque me parecía un baño mucho mejor. Cuando terminé en el bosque, pasé junto a Byron, que había vuelto a olvidar su promesa de no hablar. «Oye, ellos deben de estar locos si piensan que voy a poner el trasero encima de ese agujero», me dijo con las manos también llenas de papel sanitario. Almorzamos en una de las mesas de picnic y mamá preparó una jarra de Kool-Aid con agua que Joey y yo trajimos. Pero solo le gustó a mamá. El agua sabía a metal y el Kool-Aid sabía a medicina con sabor a uvas. Joey, Vi, papá y yo tiramos nuestros Kool-Aids cuando mamá no estaba mirando, pero yo tuve que pedir más, apretarme la nariz y beberlo, porque el día 1 me tocaba sándwich de mantequilla de maní y mermelada, y mamá siempre ponía demasiada mantequilla de maní, así que tenías que beber algo para que no se te atravesara en la garganta. Cuando terminamos de comer, Byron preguntó, ¿han visto los baños? Mamá y papá se echaron a reír. «Así que te gustaron», dijo papá. «Ve acostumbrándote, Byron», dijo mamá. Eso es una letrina, y eso es lo que tiene la abuela Sands». «¿Qué?» Si todo el tiempo tratas de aparentar que nada te altera y de pronto algo te sorprende, vas a lucir como un idiota. «Ajá», dijo papá. «Ahí es donde vas a tener que resolver tus problemas por un tiempo». «¿Ustedes me quieren decir», dijo Byron, «que si yo tengo que ir al baño, tengo que meterme en un sitio tan desagradable como este? ¿Es que no tienen leyes sanitarias allá abajo? ¿Cómo van a tener un agujero en lugar de un inodoro y la gente no se va a enfermar? ¿Esas cosas no traen moscas?» Mamá y papá volvieron a reír. Mamá dijo, «Pues a la abuela Sands le parece más desagradable hacer eso dentro de la casa. En su opinión, la casa es un lugar mucho más agradable si los baños están afuera». «Ay, yo me acuerdo de esas letrinas», dijo papá. «Recuerdo cuando íbamos a visitar a mi abuela en el campo y había un catálogo de Sears en la letrina, y cuando terminabas, cogías una página del catálogo y «ahórrate los detalles, Daniel», dijo mamá. Después del almuerzo, Byron volvió a la letrina de tronco y regresó con los bolsillos llenos de papel sanitario. «Chico, ellos tienen que estar drogados para pensar que yo me voy a limpiar el trasero con papel de catálogo». Volvimos a poner la hielera en el carro y regresamos a la I-75. Cuando tienes 10 años como yo, algunas veces no puedes evitar quedarte dormido en el carro, por muy emocionado que estés o por mucho que intentes mantenerte despierto. Aunque Joey me ganó, se rindió antes de que yo me hubiera sacado toda la mantequilla de maní de los dientes con la lengua. Se estiró a lo largo del asiento y Vi y yo discutimos sobre quién iba a aguantarle la cabeza y quién los pies. Joey babeaba mucho, así que era peor aguantarle la cabeza. Nos habíamos burlado tantas veces de la planificación detallada de mamá, en el cuaderno, que Byron decidió mostrarse simpático y preguntó, «Oigan, ¿alguien podría mirar el cuaderno Los Watsons van a Birmingham y decirnos quién debe aguantar la cabeza goteante de Joey las primeras 100 millas de Ohio?» Mamá y papá se miraron y se echaron a reír. Yo también me reí.
No sé por qué los abusones tienen tan buen sentido del humor. Me daba igual quién ganaba la discusión porque el carro me empezó a arrullar. Del Brown Bomber se podría decir que era viejo y feo, pero nada malo sobre sus asientos. Eran los mejores del mundo. Recosté la cabeza y miré a Ohio pasando a toda velocidad. No pude evitar que mi cabeza se fuera hundiendo cada vez más en el asiento del Brown Bomber. Me desperté y me puse muy nervioso. Sentía algo húmedo en los pantalones que me bajaba por la pierna. Abrí los ojos y dije, ¡ay! Pero solo era Joey, que estaba babeando. Me quejé y mamá hizo que Byron aguantara la cabeza de Joey un rato. Le quité los zapatos y dentro de uno de ellos había una foto gastada de un niñito blanco con un peinado de niña y un perro sonriente. En un círculo alrededor de ellos decía Buster Brown. Mientras me volvía a dormir, me pregunté qué pensaría un niñito blanco si supiera que todos los días mi hermana lo pisaba. Enseguida, el cuello se me volvió de goma y dejé caer la cabeza. La volví a levantar cuando escuché a mamá decir en voz baja a papá, ¿qué haces? Cincinnati está ahí adelante. No te preocupes, yo estoy bien. Todavía tengo mucha energía. Creo que voy a parar en Cincy para estirarme y llenar el tanque de gasolina. ¿De verdad? Dijo mamá, pero no sonaba muy contenta. Claro, ¿por qué no? Los niños están dormidos y tú estabas a punto de dormirte. Mamá no dijo nada, pero yo sabía que tendría que cambiar sus planes si no pasábamos la noche en Cincinnati. Papá siguió tratando de aparentar normalidad. Sonrió y dijo, no te preocupes, Wilona. Creo que podemos continuar un poquito más. Quería inclinarme y susurrarle a mamá lo que planeaba papá, pero en cuanto me había dormido, Byron me había puesto la cabeza de Joey en las piernas y yo era demasiado vago como para moverla. Pero si no hubiera tenido tanto sueño, le podría haber dicho a mamá lo que papá y el señor Johnson habían hablado antes de que nos marcháramos. El señor Johnson sabía mucho de carros, así que papá le pidió que examinara el Brown Bomber antes de partir para Alabama. Yo estaba sentado en el carro como si estuviera manejando y papá y el señor Johnson estaban debajo del capó. Pues sí, Daniel, este carro suena de primera. Bueno, déjame preguntarte algo, tío, había dicho papá. ¿Crees que pueda ir de un tirón hasta Alabama? A ver, el señor Johnson pensó por un momento. No veo por qué no. Mientras vigiles el aceite y el agua, no debe darte ningún problema. No se trata del carro. ¿Tú podrías manejar de un tirón? Bueno, lo máximo que he manejado son 8 horas y Wilona dice que nos tomará 15. Pero he hablado con algunas personas en el taller y me dicen que no es tan difícil. Un par de ellos son de Texas y dicen que han manejado de un tirón hasta allá. Alabama está más cerca. Este Plymouth puede hacerlo, si tú puedes, Daniel. Bien. Además, piensa en el dinero que nos ahorraremos. Voy a intentarlo, pero no se lo voy a decir a Wilona porque se moriría. Ha planeado el viaje hasta el último minuto. Papá puso la voz más chillona y con acento sureño. Y Daniel, entre Lexington y Chattanooga, vas a inhalar 105.564 veces y vas a pestañear 436.475 veces. A menos, por supuesto, que veas algo emocionante, en cuyo caso vas a inhalar 123.876 veces y a pestañear 437.098 veces. Papá y el señor Johnson se partieron de la risa. Mientras entrábamos en Cincinnati, yo quería inclinarme y susurrarle a mamá, ya verás, mamá, que vas a pestañear y a inhalar 62 trillones de veces más antes de salir de este carro. Pero el aire tibio y el ruido de la autopista y el asiento del Brown Bomber y la manera en que Joey respiraba me devolvieron al sueño. Estuve roncando casi todo Kentucky, aunque paramos en áreas de descanso estilo Ohio. Estaba tan cansado que hasta usé un par de letrinas. Pero dejé la puerta abierta y le dije a papá que se quedara afuera para que me sacara si me caía. La próxima vez que me desperté, estábamos entrando en un área de descanso de Tennessee. No había baños, ni letrinas, ni nada, solo una bomba de agua y una mesa de picnic. Cuando papá apagó los faros del carro, todo desapareció en la noche más negra del mundo. Mientras mirábamos por las ventanillas, mamá revisó su cuaderno y anunció: Estos son los montes Apalaches. Estamos a más de 6,000 pies sobre el nivel del mar. Es lo más alto que hemos estado. Pero no sonaba muy contenta. Las 4 puertas del Brown Bomber se abrieron y los Watson salieron. En cuanto estuvimos lo suficientemente despiertos para mirar alrededor, todos nos apretamos y nos abrazamos a mamá y a papá, hasta el papichulo. ¿Qué les pasa?, dijo papá riéndose.
Papá, esas cosas me dan miedo, dijo Joey apuntando a las formas gigantescas que se veían en la oscuridad. Cariño, esas son las montañas. Lo que papá llamaba las montañas eran las cosas más temibles que había visto. Estábamos rodeados de enormes colinas negras y detrás de ellas había colinas todavía más grandes y más negras. Parecía que alguien hubiera arrugado una manta negrísima y hubiera arrojado a los Watsons en el medio. El aire allá en lo alto tampoco se sentía normal. Te hacía sentir que algo malo iba a pasar. Si hubiera sido una película, se tendría que oír una música de órgano muy alta y horripilante. «Mamá», preguntó Joey con la voz llena de miedo, «¿de dónde salieron todas esas estrellas?» Todos miramos arriba y en lugar de ver la cantidad normal de estrellas, parecía que había habido una explosión de estrellas. Había más estrellas en el cielo que espacio vacío. «Es porque el aire es muy limpio aquí arriba. Se parece al cielo de Birmingham». Cerca de nosotros, en el área de descanso, lo único que veíamos era la bomba de agua. Parecía un malvado robot espacial de un solo brazo. A medida que nuestros ojos se acostumbraban a la oscuridad, pudimos distinguir una mesa de picnic y detrás el bosque. Mamá y papá no discutían en público casi nunca, pero esta vez mamá estaba muy acalorada. ¿Te das cuenta a dónde nos ha llevado tu manía de manejar sin parar?, le dijo papá. ¿Lo ves? En vez de estar en un motel, nos has conducido al infierno. Todos nos quedamos de piedra, porque mamá nunca usaba ese tipo de palabras. Me entró miedo. Yo sé que fue una tontería, pero solté sin darme cuenta. ¿El infierno? Yo creía que estábamos en Tennessee. Inmediatamente, Joey empezó a sollozar. Después de comer una merienda, todos nos sentamos en el mismo lado de la mesa de picnic. Vi y yo tuvimos que ir al bosque a hacer nuestras necesidades. Encontramos 2 árboles desde los que podíamos vernos. Vi, ¿crees que hay serpientes por ahí?, le pregunté. ¿Serpientes? No tengo miedo de las serpientes. Lo que me preocupa son las personas. Levanté la vista del suelo y la fijé en el negro bosque. ¿Qué personas?, dije, y decía haber escogido un árbol más cerca de Byron. ¿No escuchaste a mamá decir que esta era la región de los Apalaches? ¿Y? Aquí hay blanquitos y cuellos rojos, muertos de hambre, que no han visto a un negro en su vida. Si te agarran así con el trasero al aire, primero te cuelgan y después te comen. ¿Y qué son los cuellos rojos? Gente bestia e ignorante, pero peor. Algunos ni hablan inglés. Salimos corriendo hacia el Brown Bomber. Si lo que Byron había querido era asustarme, él también se había asustado. Me levanté demasiado rápido y sentí unas gotitas tibias que me caían por la pierna. Esta vez no podía culpar a Joey y su baba, pero no me importaba. Era preferible un poco de pis en los pantalones que ser la cena de un cuello rojo. Volvimos a cargar las cosas en el carro, pero nadie se relajó hasta que papá volvió a meterse en la I-75 y encendió los faros. Las luces despejaron un poco la oscuridad exterior y nos volvimos a sentir seguros. Todo el mundo se sentía mejor. Se reía y hablaba a 1 milla por minuto. No puedo creer cómo se siente el aire, dijo papá. Tenía razón. Todo olía verde y ligero. ¿A quién le toca el Ultra Glide? ¡A mí!, grité y le di a mamá Yakety Yak. Todos se quejaron. Cuando empezó la canción, papá sacó la mano por la ventanilla y dijo: «Sientan el frescor. Parece que estás pasando los dedos por una seda». Mamá, Joey, yo y hasta el papichulo hicimos lo que papá nos había dicho, y tenía razón. Era una sensación maravillosa. «¡Muevan los dedos en el aire!», dijo papá. Lo hicimos, y el aire se sentía frío y resbaloso. Estamos a tanta altura y el aire es tan perfecto que ¿saben lo que estamos haciendo?, preguntó papá. ¿Qué? Creo que le estamos pasando los dedos a Dios por la barba y mientras manejamos le estamos haciendo cosquillas. Byron fingió que vomitaba. Mientras bajábamos la montaña con los brazos fuera del carro y moviendo los dedos en la brisa, pensé que el Brown Bomber debía parecer un insecto boca arriba, cuyas 4 patitas morenas y delgadas pateaban y se retorcían para tratar de enderezarlo. Hasta el momento, esta era sin duda la mejor parte del viaje. ¿Qué podía ser mejor que manejar en una montaña mientras escuchabas Yakety Yak y un aire ligero y fresco soplaba a tu alrededor?